Amigos radioescuchas, sean bienvenidos una vez más a esta cita semanal con nuestros amigos, los libros y sus autores. Hace poco, Texto Sentido tuvo la oportunidad de conversar con uno de los jóvenes talentos de nuestra actualidad literaria nacional, el escritor barquisimetano Juan Carlos Méndez Guedes. Juan Carlos reside actualmente en España, donde acaba de terminar un doctorado en letras en la Universidad de Salamanca, y es el autor, entre otros libros, de las novelas El libro de Esther y Árbol de Luna. Esta conversación, que tuvo lugar en una librería de la capital y en la que participaron por parte de Texto Sentido Elena López Meneses, Nines Pérez Luna y Rigoberto Rodríguez, es lo que deseamos llevar hasta ustedes en el programa de hoy. Bueno, acabo de terminar un libro que se llama El barco en que viajas, ahora en el sueño. Es un ensayo que debe salir este año o el próximo año, publicado por la Universidad de Yaracuy. Es un ensayo de unas 130 páginas sobre Pedro Emilio Coll y Rufino Blanco Fombona. Hice una investigación un poco en los abuelitos literarios, que además compartían conmigo lo que yo llamo el arraigo simultáneo España y Venezuela. Son escritores venezolanos que vivieron en España, y en el caso de Blanco Fombona, que vivieron 30 años y publicaron muchísimos libros. Entonces quería como hurgar un poco en lo que fue la vida de ellos allí, qué significó en su trabajo el vivir en España, cómo era aquella España en la que ellos vivieron, porque después de la Guerra Civil, y eso es una situación que todavía hoy se evidencia, nuestras relaciones literarias con España son como muy escasas. A finales del siglo XX, cuando yo me mudé a España, me di cuenta de que el escritor venezolano se había relacionado poco, como que viajaba poco, publicaba poco en revistas españolas, y a su vez el conocimiento que teníamos nosotros los autores españoles era en aquel momento como muy relativo, muy mediano. Me llamó mucho la atención y dije, déjame ver si siempre fue así, y descubrí que no, que toda América Latina, incluyendo Venezuela, tuvo unas relaciones culturales muy importantes con España, encabezado por un autor como Blanco Fombona, que fue candidato al Nobel, fue candidateado y postulado por organismos españoles, que fue muy querido en España, que fue uno de los 5 autores mejores pagados de la prensa española, que tuvo una editorial que publicó 400 libros. Es decir, que era una persona fundamental en aquella cultura. Todavía hay una calle en Madrid que lleva el nombre de Rufino Blanco. Y una cosa, Juan Carlos, ¿toda esa investigación la tuviste que hacer aquí en Venezuela o allá en España? Mira, un poco en cada sitio, la mayor parte en España, ¿no? Porque la idea era rastrear huellas allá mismo. Pero hubo una parte final que investigué acá en Venezuela. Hay unos cuadernos de Pedro Emilio Coll donde contaba su experiencia española, pero Pedro Emilio Coll fue un caso muy curioso de escritor. Fue un escritor Bartleby, como diría Vilamata. Fue un hombre que siempre estuvo enfrentado a la negación de la literatura. Era un hombre que todo el mundo afirmaba tenía mucho talento, pero que le costaba muchísimo escribir. Y ese cuaderno de notas sobre España es una prueba palpable de eso que te digo, porque él inicia sus notas sobre España y se detienen abruptamente en el año 16. Y luego en el año 26 intenta de nuevo retomar esas notas, y en mitad del viaje de barco que está haciendo para volver a Europa, de nuevo se detienen esas notas, ¿no? Entonces digamos que en el caso de Pedro Emilio Coll la investigación me sirvió para comprobar que él intentó renacer como escritor en España, pero que no pudo, ¿no? Y me parecía en todo caso una conclusión interesante, porque no olvidemos que Pedro Emilio Coll estuvo con Gómez de la Serna en la famosa tertulia del Café Pombo. O sea que estos personajes eran gente social y culturalmente muy vinculados a aquella España luminosa anterior a la Guerra Civil. Era una España estupenda, con muchísimas editoriales, con muchísimas revistas que publicaban en 3 y 4 idiomas, donde los autores que luego se odiarían y se matarían cada uno en un bando, compartían proyectos. Es una época muy, muy, muy interesante, ¿no? Y bueno, fue estupendo hurgar en eso y comprobar que los escritores venezolanos en aquel momento teníamos una vocación distinta a la que vino luego, y que yo creo que se está rompiendo otra vez. Yo creo que otra vez queremos mirar un poco hacia afuera, queremos que nuestro trabajo se conozca afuera. ¿No será más que no nos miraban de afuera a nosotros en algún momento, y por eso sintieron ese desprecio y esa indiferencia, y como que se quedaron así como enconchados, metidos en su caracol, y ahora es que están dándose cuenta que si no salen ellos a buscar que los miren, a buscar que los oigan, tal vez no van a ser escuchados? Puede ser, pero piensa que la narrativa del boom
eran literaturas todas subterráneas en aquel momento para el lector español. Tampoco conocían demasiado lo que se podía estar haciendo en Cuba. Tampoco lo que se conocerían demasiado lo que se estaba haciendo en Argentina. Me refiero al mundo editorial español, que es el que impulsa el boom. Lo que ocurre es que en aquel momento los autores venezolanos no les gustaba viajar. Y hablando de cuentos, ¿cómo es eso de que tienes un nuevo libro de cuentos, de un nuevo volumen de relatos y nosotros no nos enteramos de eso? ¿Qué está pasando? ¿Ya eres tan internacional que por estos lados no se va a ver la cosa? Mire, no, el libro salió hace 8 o 9 meses. Lo publicó Editorial Lengua de Trapo, se llama... No me lo dijiste cuando estuve en España. Es verdad, cierto. Se llama Tan Nítido en el recuerdo. Mira, y no está en Venezuela, no sé, habría que preguntarle a los distribuidores de Lengua de Trapo en Venezuela, que son la gente de Océano, los amigos de Océano. Se ocupará de eso pronto. Posiblemente, sí. Dime con toda seguridad que hubiera traído una caja de volúmenes de eso. Claro. Consumo interno. Claro. Entonces volviste a los cuentos, porque esa era una cosa que te quería preguntar, porque después de Historias del Edificio, empezaste a publicar novelas y no habías vuelto al relato corto. No, son cuentos de los últimos 10 años, creo recordar. Se le van ocurriendo ideas cortas, ideas que son muy esféricas para entrar en las novelas, y vas escribiéndolas entre novela y novela o durante la novela. Ahorita mismo también debo tener 15 o 16 cuentos que después al final publicas la mitad, ¿no? Puedes llegar a tener 22 y te gustan 8 o 9, pero digamos que constantemente yo estoy escribiendo cuentos porque hay segmentos de la realidad, hay segmentos anecdóticos que se te dan en forma de cuentos, ¿no? Que sientes que son historias muy cerraditas, que perderían contundencia en una novela. Y las escribes. Pero resulta que para tener éxito en el mundo editorial hay que escribir es novela, ¿es cierto eso? Bueno, en principio las novelas se venden más que los cuentos, pero es que un escritor debe dejarle esos dilemas a los agentes, a los editores, ¿no? Yo creo que perfectamente, si tienes el impulso de escribir cuentos, debes serte fiel a ti mismo, ¿no? Obviamente vas a tener muchas más dificultades editoriales porque no está preparado, digamos, el universo editorial para manejar lo que sería la narración corta. Pero mira, en España hay ahorita iniciativas bien interesantes. Hay una editorial que se llama Páginas de Espuma y que está especializada en cuentos, ¿no? Es decir, yo creo que hay una recuperación del género en el mundo entero, y a lo mejor pues el mundo español comienza a interesarse también. Lo que ocurre es que en todo caso en América Latina nuestro proceso ha sido distinto. Nosotros somos muy lectores de cuentos y escribimos muchos cuentos, ¿no? Allí una característica de la literatura de ese país ha definido una política editorial de manera incorrecta, porque yo creo que si ellos publicaran más cuentos en América Latina tendrían un mercado mayor, porque nosotros sí tenemos costumbre de leerlos. Ellos en España no, y entonces digamos que son menos arriesgados. Somos cuenteros. Sí, somos cuenteros. Mira, Juan Carlos, acabas de decir algo que me interesó muchísimo. Dices que a veces se te ocurren ideas más esféricas, que son como para contarlas en 10, 12, hasta 20 páginas, ¿no? ¿Cómo sabes tú cuando esa idea a lo mejor va a dar más y los personajes se te van a ir por otra calle y tú no los vas a poder perseguir si no cuentas la historia completa, que se te convierte ese cuento en una novela? Mire, es que yo creo que ahí es un tema de intensidad. Normalmente la historia, cuando se te ocurre una historia, y esa historia va a dar para una novela, es una historia que te gusta, que te parece buena, pero que tiene una intensidad gradual, no es contundente, es algo que se prolonga, ¿no? Es una historia que para verla en su plenitud necesitas que se expanda de alguna manera, ¿no? En cambio, la historia cuando te llega, que tú sabes que es como aquel famoso knockout que decía Cortázar, sí. Ahí sientes que ya estás más cercano al cuento. Sin embargo, como te digo, no hay mucha conciencia, simplemente me siento y descubro que tengo algo entre manos, y cuando empiezo a escribir es que ya sé si eso es parte de la novela que estoy escribiendo o parte de algún cuento que se me ocurra en ese instante, ¿no? Pero es en ese momento que tienes esa percepción. Yo cuando tomo notas, por lo general, lo que ocurre es que si las notas son de 1 o 2 líneas, eso es un cuento. Las notas que me van a alimentar la novela que estoy haciendo son mucho más amplias, sí, son mucho más amplias porque no se cierran, sino que más bien abren otras puertas. Como reflexiones que te llevan hacia otros espacios. Es una idea que lleva a otra y a otra y a otra y a otra. La idea, en cambio, en el cuento sería lo contrario. El cuento te lleva como a cerrar una puerta, y las ideas de novela te llevan como a un camino, como a un pasillo donde hay muchas otras puertas que tienes la tentación de abrir. En tu quehacer diario como escritor,
¿Cómo manejas tú la disciplina? O sea, sentarte a escribir diariamente, ¿cómo controlas tu tiempo? ¿De qué depende que te sientes a escribir? ¿De una disciplina realmente o de algo que te llega y dices, bueno, me voy a sentar y te fajas a escribir por 2 días y después un día no? Mira, es que, bueno, sobre eso cada quien tiene que llegar a su propia verdad. Mario Vargas Llosa es un autor que se sienta constantemente. Y cuentan que Juan Carlos Onetti podía estar años feliz sin escribir. Y que de repente le llegaba una idea y se sentaba a trabajar con... Y el novio dice que es lo más perezoso del mundo, que pueden pasar días de días, se da cuenta que no ha escrito nada. Pero no sé, porque fíjate que yo, si ¿Sí? vieras una persona que yo considero muy trabajadora, es Ignodio, porque es una persona que Pero tiene como él- horarios en que no él puedes se lo dice llamarlo... él mismo. Sí, bueno, esa cosa Pero ¿cómo de así? No flagelar, le creo cuando lo digan. Mira, no, porque de la gente que yo veo con mayor profesionalidad en Venezuela es Ignodio, ¿no? Te hablo... No, yo no pienso que sea no profesionalidad, vamos a decir, el ser una persona con altos y bajos de Sí. nivel de, vamos a decir, de escritura. Sí, sí. Porque él cuando se sienta te puede sacar la novela en 3 días. Sí, pero es una gente que lo veo como constantemente cercana al escritorio. Es la impresión que yo tengo, es una impresión, ¿no? No, a mí me interesa, o digamos que la manera en que yo lo he resuelto es un poco a lo Vargas Llosa, ¿no? O sea, yo escribo todos los días, escribo 4 o 5 horas, de las 9 de la noche en adelante, ¿no? Me puedo acostar, no sé, a la 1, a las 2 trabajando, todos los días. Y todos los días sale algo. Bueno, hay el día que no trabajas porque Y el resto estabas del día aburrido. la mente no camina, no transita y no te dan ganas de sentarte y llegar y escribir lo que... Todo el o lo tiempo. dejas para la hora que habías dicho que tenías que escribir. No, todo el tiempo tienes... A ver, un escritor escribe las 24 horas del día, escribe cuando sueña, escribe cuando se despierta, escribe cuando ama, escribe cuando odia. Y creo que era Vargas Llosa que contaba de estos escritores que les pasan cosas terribles y están sufriendo porque están viviendo alguna tragedia y dicen, pero qué bueno, pues esto me va a servir para escribir. Bueno, un poco es lo que te ocurre, ¿no? Son 4 o 5 horas escribiendo y leyendo. Mira el resto del día, ¿no? No sé, ponle tú en la mañana. Es que no sé, la lectura es como... Claro, tienes mucha menos disciplina, pero siempre tienes un libro. Pero siempre lees diariamente. Sí, tienes un libro al lado de la cama. Sí, es que para mí es un vicio, la literatura es como un gran vicio, ¿no? Que no... Para un escritor tiene que ser así. Claro, bueno, no, hay escritores que yo creo que leen muy poco, ¿no? Sí, yo pienso que sí, que solo se leen a sí mismos. Qué ego tan grande. Sí, puede ser. ¿Qué está leyendo Juan Carlos Méndez Guedeori? Mira, ahorita estoy leyendo un libro precioso de cuentos de Francisco Maciani que se llama Con agua en la piel. Libro bellísimo, estupendo, me costó muchísimo conseguirlo, ya Nines me había advertido que me iba a costar conseguir un libro venezolano, y es muy triste admitirlo, pero en verdad que fue un Regalaste combate... varios cursos de espeleología, Sí, lo conseguiste. y lo conseguí, ¿no? Estupendo. Finalmente, pero sí, hice una excursión por Caracas. Y estoy, bueno, leyendo ese libro de cuentos que es precioso, estoy leyendo también algunas obras de Shakespeare que las tenía olvidadas, porque digamos que los clásicos los das como por tan sentado que los tienes allí, que de repente un día descubres que no sabes si el celoso compulsivo está en Otelo o está en Macbeth, y dices, no, pues tengo que volver a... Hay un libro al que vuelvas regularmente. Sí. Uno de esos libros que siempre Mira. que sabes que siempre tienen que estar contigo. Sí, pues fíjate, curiosamente Las aventuras de Tom Sawyer es un libro al que regreso cada tanto porque me divierte muchísimo, tiene una gran frescura. Y las novelas de Brecht Echenique también, cuando estoy mal de ánimo, abro al azar en cualquier página La vida exagerada de Martín Romaña, sé que va a soltar una carcajada, de nuevo soy feliz. También es un libro que parece bellísimo, lo releí hace poco, por una novela de un niño que estuve escribiendo, que ya terminé, y necesitaba alimentarme. Tú sabes que hay autores que cuando están haciendo determinado proyecto, esquivan aquellos libros que se le parezcan para no contaminarse. Yo pienso exactamente lo contrario. No, yo pienso exactamente lo contrario, me encanta contaminarme. ¿Cuáles son las novelas de niños? Entonces me puse a leer Memorias de Altagracia, Un mundo para Julio. Otra novela de una autora estadounidense, creo que se llama Sandra Cisneros, me parece. Busqué específicamente. Y claro, el releí de Julio, que además es un libro estupendo, técnicamente además mucho más complicado de lo que parece. Pero digamos que la novela con la que yo siempre me identifiqué fue La vida exagerada de Martín Romaña, ¿no? Es la novela que a mí me ha sacudido más. Entonces, bueno, abres donde abres, vas a encontrar algo que te va a hacer reír muchísimo y en ese momento ya recuperas el equilibrio. Y de esos autores recurrentes que lees, ¿influyen en tu escritura? Sí, algunos de ellos, ¿no? No sé, Brecht Echenique puede que sí, pero
pero otros autores que lees con gusto no te sirven para trabajar. Depende de tu emotividad, depende de tu psiquis, no lo sé, ¿sabes? O sea, hay autores que te gustan, pero que no te interesa o que eres impermeable a ellos, ¿no? Es algo muy complicado de expresar. Por ejemplo, un autor como José Balsa, sí. ¿No te convoca a sentarte a escribir algo sobre alguna imagen, sobre algún pensamiento de un autor? Pero de la misma manera que me convoca a ver a alguien, hablar con alguien, ir en el metro y escuchar una voz. Por supuesto que los libros que uno escribe se alimentan muchas veces de los libros que estás leyendo. Es inevitable, ¿no? ¿Alguna vez alguien te ha dicho por qué escribiste eso que nos pasó? Sí, claro, muchísimo, muchísimo. Sí. Sí, porque incluso ya se lo he advertido a algunos amigos. Le he advertido mucho a los amigos. Mírate de mí. No, se lo he advertido. Oye, si ustedes de verdad son especialmente delicados con el tema, recuerden que yo trabajo con eso, ¿no? Sí, ha llegado alguien, me ha comentado. Sí, ha llegado. Me lo dices si no quieres que escriba sobre eso. Sí, no, hay amigos que sí me dicen, o lo voy a escribir yo, te lo advierten, o te dicen, mira, esto no lo puedes ¿Te escribir. imaginas una reunión entre 4 escritores? Esto lo voy a escribir yo, no, que yo, y lo van a escribir los 4 de manera diferente, además. Puede ser, pero sí, con Juan Carlos Chirinos en España sí llegamos a ese acuerdo, y él dice, lo pido. Y eso significa que no, porque, por ejemplo, en Árbol de Luna hay algunas cantidades de anécdotas que son anécdotas que le ocurrieron a Juan Carlos Chirinos. Y después llegan algunos lectores en España y le dicen, oye, leí una novela de tu paisano, me gustó mucho. Esta parte donde le ocurría esto y lo otro, qué ingenioso. Y para él era muy duro, porque él decía, pero es que eso me pasó a mí, eso lo digo, soy yo. No, sí usaba muchísimos materiales que me da la gente, porque la vida de uno es lo normal. La realidad es mejor que la ficción. Claro. El libro de Esther, que bueno, es un tipo que se va a Tenerife a buscar una novia. Esa historia le ocurrió al escritor Ricardo Azuaje de una manera muchísimo menor. Digamos que estaba en Mérida y se vino a Caracas a buscar una novia del liceo. Me pareció una historia tan simpática y tan absurda que dije, yo tengo que escribir un día una novela sobre esto, pero claro, lo voy a hacer un poco más hiperbólico, ¿no? Y así como eso, mira, hay cantidad de señales y de pistas familiares y amistosas en mis libros, porque a nadie le pasan suficientes cosas como para escribir novelas. Entonces uno tiene que ir oyendo qué cosas le ocurren a los demás para poder escribirlas. Siempre hay un límite ético, ¿sabes? A veces historias muy buenas. No, cuesta, ¿no? Pero a esas historias muy buenas, pero sabes que son tan reconocibles, y dices, estoy exponiendo a una persona. Y dentro de 100 años eso no importará, pero digamos que es alguien que te importa ahora mismo, ¿no? Tú la dejas dentro de un baúl. No, esa historia la dejas pasar, ¿no? La dejas pasar para conservar un amigo, claro. Sí. ¿Hay algunos autores o algún autor venezolano que en España ahorita se esté nombrando? Juan Carlos Méndez Guedes. Aparte de ti. Mira, y poco a poco, a ver, Boris Izaguirre, su novela Azul Petróleo se vendieron 20.000 ejemplares. Bueno, es un personaje mediático, lo que tú quieras, pero es novelista. No, pero escribe, ¿no? Digamos, es un novelista venezolano. Gustará más, gustará menos. Y a mí me parece que es una novela estimable, esa Azul Petróleo, porque es un tipo brillante, inteligente. Están comenzando a ocurrir cosas, ¿no? Por ejemplo, Slauco Succi, un autor valenciano que vive en Italia, fue finalista el año pasado del Premio Herralde de Novela, que es un premio muy importante. ¿Con qué novela? Con una novela a la cual Antonia Kerrigan, la agente literaria de la que hablamos antes de la entrevista, con una novela que ella está moviendo ahora, ¿no? Se llama Círculo Croata, donde él retoma una serie de cosas, pero digamos que yo creo que muy pronto esa novela estará en una editorial española, ¿no? Ya comenzó pues la curiosidad en todo caso de los lectores sobre ella. En Tenerife salió hace poco una antología de cuentos de José Balsa, La mujer porosa, creo que se llama, lo publicó el Ateneo de La Laguna. Bueno, hay como pequeñas iniciativas, también hay un proyecto de publicar a Ricardo Azuaje en Tenerife, y allá estamos viviendo 3 o 4 autores venezolanos en este momento, que pues yo creo que tarde o temprano configuraremos un cierto paisaje común, ¿no? ¿Qué pasa con Juan Carlos, con el otro Juan Carlos, con Chirino? ¿Está escribiendo? ¿Qué? Sí, como no, tiene una novela reciente, se llama Los cielos de Curumo, para la cual está buscando una agente literaria que la lleve, y va a publicar, hasta donde entiendo, Alfaguara Venezuela tiene proyectos de publicar una novela de él
que es muy bella, en este momento se me acaba de olvidar cómo se llama, es una novela que yo leí en... Yo llamo a Carlina y le pregunto. Ojalá, muy bien. Sí. El hombre no sé qué cuenta hasta 3. No, el niño malo cuenta hasta 100 y se retira. Vale, Ah, vale. ok. El niño malo cuenta hasta 100. Bien, una novela preciosa, estupenda. Yo espero que Alfaguara pronto Con la ese publique. título, Sí, no, es muy linda, es una novela muy linda. Hubo alguna editorial española también interesada, pero finalmente no sé qué ocurrió. Tuvo más olfato Alfaguara Venezuela. Y yo le auguro mucho éxito con ese libro, ¿no? ¿Y Árbol de Luna cómo es? Bueno, Árbol de Luna es una novela, exactamente en que intenté, fue una novela cómica, disparatada. Esa novela, te diré que tuvo muy buenas críticas en Venezuela y en España, pero también tuvo alguna crítica mala, ¿no? Y como debe ser. Y entonces me acuerdo que uno de estos me críticos... imagino que muchos personajes se sintieron molestos con esa novela aquí. No, fíjate que esa parte no. No se vieron retratados. No, porque es que Son tan ciegos. los que podían ser retratados no leen, entonces no lo saben. No se enteraron. No, es una novela muy crítica, por ejemplo, con ciertos procesos que estamos viendo en Venezuela ahorita y la gente que está promoviendo esos procesos no lee, son analfabetas, así que eso nunca me preocupó. Y tu visión del país, una persona que ha estado varios años fuera, regresa, ¿cómo ves la cosa? Danos tu... Regresa y se vuelve ahí. Mira, no, pero yo vengo con cierta frecuencia y estoy muy vinculado y muy informado de lo que ocurre en Venezuela. Mi visión, mira, es un momento alarmante, un momento muy difícil, un momento muy complicado. Hay esencialmente dos proyectos enfrentados, un proyecto autocrático y un proyecto democrático. Me identifico plenamente con el proyecto de que sea una democracia para Venezuela y que quiere eliminar todo el proyecto estalinista, militarista que nos está azotando en este momento, pero no a cualquier costo, ¿no? Me parece que tenemos que los civiles retomar el control del país. Tenemos que considerar qué fue lo que hizo posible que un proceso tan monstruoso y tan terrible y tan patético como el que vimos se haya dado, porque no surgió de la nada. ¿Cómo es posible que un mal pelotero haya llegado donde haya llegado? Eso es lo que tenemos que plantearnos, ¿no? O sea, ¿qué hicimos para merecer esto? ¿Qué hicimos para merecer esto? Y en función de eso también pues crear una cierta cultura democrática y civil que nos lleve a otras cosas. Bueno, Juan Carlos, ha sido un verdadero placer como cada vez que nos encontramos. Estuvimos con ustedes, Elena López Meneses, Rigoberto Rodríguez. Eso lo vamos a decir ya, Nini, tranquila. O bueno, ¿los querés decir dilo una vez? Pues. No, lo que yo quería era cerrar, pero simplemente... Bueno, pero tú sabes que siempre cerramos ya, pero si quieres cerrar aquí. Bueno. Cierra tú, pues cierra tú. Dale. Cierra, Elena. Si No, quieres acompañado. Di, Elena, di. Espero que no me lo saquen. Muy capaz. Además, para que de igualito. Bueno, cierra, Juan Carlos. Bueno, ha sido un placer estar con todos ustedes. Muchísimas gracias. Sigan escuchando este programa. En un momento tan terrible como el que estamos viviendo, que hay un grupo de gente ilusionada con ese cariño que sienten ustedes por la literatura, a mí me encanta, ¿no? Ver a alguien que tiene su página, que tiene programa, no sé, de verdad que les deseo muchísima suerte y que el año que viene podamos volver a conversar en una atmósfera mucho más propicia y más tranquila, ¿no? En un país verdadero y absolutamente libre.